Buenos días, presidente. Jacobo, del Noticiero en Redes. Primero, del Poder Judicial, presidente, preguntarle cuál es su postura después de lo que vivimos el día de ayer. Hay gente en redes sociales que cuestiona por qué usted, teniendo el poder y la facultad, no ha emitido un decreto para limpiar de tajo la corrupción en el Poder Judicial. Es la primera pregunta, si nos pudiera explicar por qué no a través de un decreto. Usted ha convocado al Plan C, pero vemos que existe una actitud que ya es constante. Incluso ayer la ministra Yasmín Esquivel les dijo en su cara a los otros 9 ministros que estaban actuando de manera indebida al echar abajo pues el trabajo del legislativo. Entonces sería mi primera pregunta: ¿por qué no a través de un decreto, presidente, limpiar de tajo la corrupción en el Poder Judicial? Bueno, porque somos respetuosos de la división y del equilibrio entre poderes, algo que ellos no están cumpliendo. Ellos están en una actitud de intromisión en las facultades del Poder Legislativo. Lo que hicieron ayer pues fue corregirle la plana a otro poder. Es como si el Poder Legislativo decidiera enjuiciar a jueces, a magistrados, a ministros corruptos. Tendría que aclararse si hay facultades para eso, porque es el que un poder intervenga en los procesos internos de otro. Dirían seguramente: nosotros somos autónomos, somos independientes, y si hay corrupción existe el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. No tiene por qué intervenir el Poder Legislativo. Entonces, yo interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta, que era la que dominaba en México, los que se sentían los dueños de México. El gobierno estaba secuestrado, tomado por esa minoría. Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo ni en el Legislativo, esa minoría está encumbrando a el Poder Judicial, convirtiéndolo en un supremo poder conservador. Ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuello blanco que tanto daño le han hecho al país. Los que se han dedicado a saquear a México tienen ahora a estos empleados a sus servicios, a magistrados y a ministros y también a jueces, con honrosas excepciones. Pero esto es lo que está sucediendo. Entonces, si nosotros intervenimos, si yo emito un decreto, hago lo que en su momento llevó a la práctica Zedillo, de desaparecer la Suprema Corte y de renovarla con otros ministros, despidiendo a los que estaban
pagándoles muy bien por su retiro, pues imagínense, pondrían el grito en el cielo, porque así son de hipócritas los conservadores. Su verdadera doctrina es la hipocresía. Dirían, se trata de una dictadura. Ya ven, teníamos razón. Es una dictadura. No, nosotros queremos hacer realidad una auténtica democracia que no había en nuestro país. Y eso hay que tenerlo muy claro. No había democracia hasta el 18, hasta que el pueblo dijo basta. Lo que había era un gobierno oligárquico, una presidencia oligárquica con fachada de democracia. El Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial, sí, todo eso, pero solo como parafernalia, solo como escenografía. En realidad, el gobierno estaba en manos de una mafia de poder, y ellos eran los que mandaban en el poder legislativo. Pues miren lo que sucedió. Lo que pasa que hay mucha amnesia, no se hacen análisis críticos, la mayoría de los medios, también con honrosas excepciones, que no informan, sino manipulan. Pero imagínense, en 36 años de dominio de este grupo minoritario con su política neoliberal o neoporfirista, todas las reformas que se hicieron a la Constitución fueron para beneficiar a esa minoría rapaz y en contra de los campesinos. Acuérdense que privatizaron el ejido, que pusieron las tierras ejidales al mercado. Por eso ahora hay ejidatarios que tienen grandes extensiones de terrenos, ejidatarios latifundistas. Eso pasó en el periodo neoliberal. En el caso de los obreros, lo mismo. Todas las reformas fueron para congelar los aumentos salariales, para quitar prestaciones a los trabajadores, para privatizar las pensiones. Todas las reformas fueron para afectar la seguridad social, para entregar los bienes de la nación, del pueblo, a particulares, nacionales y extranjeros. Si están muy molestos porque no consumaron su obra de destrucción, porque el pueblo dijo basta, y sonó la alarma, sonó la campana a partir de hace 5 años. Y así es que estamos rescatando a Pemex, estamos rescatando a la Comisión Federal de Electricidad. Si no, no existiría nada. Entonces, todas esas reformas a la Constitución fueron para legalizar el pillaje, el robo, el saqueo. Y en el caso del Poder Judicial, pues lo mismo,
para simular de que había democracia. Acuérdense cuánto engañaron de que eran distintos el PRI y el PAN. ¿Cuánto tiempo engañando? Pobre gente que se la creyó cuando significaban lo mismo. Entonces necesitaban una renovación del régimen de opresión, de injusticias, de privilegios, de corrupción, y hicieron el supuesto cambio, ¿no? La alternancia. ¿Y qué sucedió en los hechos? Pues continuó lo mismo. Para llevar a la práctica ese enjuague, desde el tiempo de Salinas llegaron a acuerdos con el PAN. Acuérdense que Diego Fernández de Ceballos pidió en el Congreso que se quemaran las boletas de la elección de 1988, siendo opositor, pide que se quemen las boletas de la elección en donde impusieron con fraude a Salinas. ¿Y qué otras cosas? Bueno, empezaron a unirse para impulsar el mismo programa privatizador y también en pago el PRI, el gobierno de entonces, les entregó a los dirigentes del PAN el poder judicial. Ellos mandaban y siguen mandando en el Poder Judicial abogados conservadores, reaccionarios, enemigos del pueblo, defensores de corruptos, de las minorías, gente nada más interesada en el dinero. Acuérdense que siendo Zedillo presidente, el procurador de la República fue Lozano Gracia, del PAN. Y eso, pues es lo que ahora estamos padeciendo, porque trae ese origen. ¿Cómo remediar esta situación? Pues no es con decretos. En la democracia el pueblo manda, el pueblo decide. En el artículo 39 de la Constitución se establece que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución. Espero que para entonces en el Poder Legislativo haya una mayoría calificada que impulse la transformación, la purificación definitiva del gobierno, y que se elijan a los jueces, que el pueblo elija a jueces, a magistrados y a ministros, como se hizo en la época
del presidente Juárez, que el pueblo elegía a los integrantes del Poder Judicial, bajo requisitos para tener abogados, para tener legisladores, en este caso jueces, magistrados, ministros, que actúen con integridad, con rectitud, que defiendan y protejan al pueblo, que no estén al servicio de la delincuencia de cuello blanco. Eso es lo mejor. Lo otro, pues, sería darles motivo para sus campañas, porque ya ven cómo son de hipócritas, se rasgan las vestiduras. Ya hay un dictador en México. Entonces, eso es lo que yo pienso. Ya sabía, hasta de antemano lo había dicho, de que iban a anular la ley electoral, entre otras cosas, porque estos ministros, y me gustaría que me contestaran, violan la Constitución, en particular, en especial, violan el artículo 127 de la Constitución, que establece que ningún servidor público puede ganar más que lo que tiene como percepción, como sueldo, el presidente de la República. Y yo gano 140, 150 mil pesos mensuales y ellos ganan 600,000 al mes y manejan un fideicomiso para sus viáticos, para vivir colmados de atenciones, de privilegios, un fideicomiso de 20,000 millones de pesos. Entonces, ¿con qué autoridad moral cuestionan el procedimiento del Poder Legislativo? Yo no tengo por qué opinar sobre lo que debería ser el Poder Legislativo, pero como ciudadano y también como presidente les diría, no se metan a ese litigio, no caigan en esa provocación, déjenlos, porque están menospreciando al pueblo. Piensan que pueden hacer sus fechorías y que el pueblo no se da por enterado. Es más, no exagero, la mayoría de ellos en lo íntimo piensan que el pueblo no existe, que la política es asunto de los políticos, de las élites. Así aprendieron, así se formaron. No tienen respeto por el pueblo. La política, según ellos, se hace en la cúpula, se hace entre políticos, en este caso entre jueces, magistrados, ministros, ¿no?, amigos, familiares, allá arriba. ¿Del pueblo? No. Se les olvida
que la política es asunto de todos y que estamos viviendo un momento estelar en ese sentido, porque la gente está muy consciente, no deja pasar nada. Por eso se ha ido avanzando en la transformación. Bueno, con decirles que les estamos ganando a los reaccionarios, aun cuando cuentan con el apoyo de la mayoría de los medios de manipulación, que no de información, con honrosas excepciones, porque aquí en Chiapas hay medios de información libres y verdaderamente independientes, cercanos a la gente, distantes del poder, esté quien esté en el poder. Pero no ha podido. Todos los días un bombardeo de mentiras. Cada vez se desesperan más, muestran el cobre y gritan, insultan, pero no. Y lo mismo sucede con los pseudointelectuales o académicos de la derecha, que antes simulaban ser independientes y ahora ya fuera máscaras, ya se están situando como lo que son, intelectuales, escritores, al servicio de los varones del dinero en México. Acabo de ver de que ya formaron con un grupo de estos escritores intelectuales, Sheridan de Letras Libres, Aguayo, un comité para opinar, porque son sabiondos y expertos. Ellos van a definir las reglas para la elección de los candidatos y en especial del candidato a la presidencia del bloque conservador. Ya se autonombraron con ese propósito. Claro, no es tan espontáneo esto, ¿no? Porque ando buscando al tonto que les crea, ¿no? De que entre ellos se organizaron. No, ahí están los jefes, ¿no?, del bloque conservador, que fueron los que los congregaron, ¿no?, con ese propósito. Pero qué bueno, porque cómo engañaban. Era lo mismo esto que hablábamos del PRI y el PAN, que eran distintos. Ponían a la gente a pelear cuando no se ganaba nada con ninguno. El pueblo no ganaba nada porque todo era una simulación. Entonces ahora también con estos intelectuales orgánicos, ya al desnudo, pues ya sabemos quién es quién. Todo esto lo debemos de celebrar, porque esa postura hipócrita, indefinida, de medias tintas, mediatizaba mucho, impedía que se dieran los cambios. Porque engañaban. Ahora no, ahora ya
está muy claro. Son dos agrupamientos, como ha sido la historia de México siempre, conservadores y liberales con dimensión social, y que cada quien se acomode, pero nada de que soy independiente. ¿Se acuerdan que habían hasta candidatos independientes? Hubo una época en que impulsaron desde el mismo régimen a los llamados candidatos independientes, independientes del pueblo, no del poder, y engañaron también muchísimo con eso. Hasta para la candidatura a la presidencia, la vez pasada hubo un candidato independiente, ni siquiera reunió las firmas que se necesitaban, pero como el que mandaba en el INE les dio la orden que lo registraran, no tuvo que juntar las firmas, o las falsificaron y le dieron el registro, porque necesitaban un independiente. Y todo esto también con el propósito de seguir confundiendo. Imagínense, Cuadri, que ahora es diputado por Coyoacán, y siempre me gusta poner el caso de Cuadri en debate, no por Cuadri solamente, sino porque mucha gente de clase media con mentalidad conservadora, aspiracionista, que se dan ínfulas, ¿no?, de estar bien informados, son los que se dejan engañar, se dejan manipular con mayor facilidad. Pues imagínense, votar por Cuadri, pero en Coyoacán, donde se supone que viven los de mayor nivel académico, intelectuales. ¿Cuántas veces Cuadri, candidato a la presidencia? Como 2 veces, impulsado por la maestra Elbester Gordillo, pero todo eso ya se olvidó. ¿Qué dice Cuadri? Entre otras cosas, dice: si no existiera Chiapas, si no existiera Oaxaca, si no existiera Guerrero, México fuese una potencia. Imagínense, si no existiese Chiapas, si no existiese Oaxaca, si no existiese Guerrero, no existiría México. Pero esas eran las grandes personalidades del conservadurismo, y ahí anda. Hace poco, no sé si tienes ahí la foto, el presidente del PAN lo afilia al PAN. No es para darles consejo, pero también un consejo no se le debe de negar a nadie. Pero ¿cómo lo va a afiliar al PAN? ¿Cómo va a sacar votos aquí en Chiapas el PAN con Cuadri? Se planteó que desapareciera Chiapas. Entonces, bueno, ya me extendí un poco, pero tenía ganas, y es que aquí me inspiro. Presidente, en mi estado. Por ese clasismo hay preocupación de que si no gana el movimiento que usted representa
junto con sus aliados, la mayoría en el proceso federal, pues le pudieran dar marcha atrás a lo que usted elevó a rango constitucional, por ejemplo, los programas sociales. Usted en varias de sus giras ha insistido en que pues ya le puso un candado, pero la realidad es que si se pierde la mayoría legislativa, así como el PAN votó en contra, también lo podrían echar atrás. La primera pregunta es si no tiene usted hay un plan B para evitar que esto suceda, si hay alguna forma de poner un candado que garantice que no van a quitar el programa a los adultos mayores, a los jóvenes, y por ejemplo también que estamos en Chiapas, ahorita que hacían la exposición en materia de seguridad, me llama la atención los datos porque es frontera. O sea, cuando se habla de que Chiapas tiene muy baja incidencia, pero es frontera, o sea, no se puede equiparar lo que implica una entidad fronteriza a una del centro. Entonces, me gustaría preguntarle si usted considera que los programas sociales, como el Sembrando Vida, han ayudado y las becas para los jóvenes también a mitigar la incidencia delictiva en primera instancia. En segunda, decía el gobernador que ahora se ahorra en los vuelos, bueno, que se acabaron ya los excesos. ¿Cuánto ha ahorrado su administración en ese rubro? Y si se tiene un acumulado de los gobiernos estatales que también han seguido su ejemplo. Y por último, si me lo permite, preguntarle a la secretaria de Gobernación, ¿qué le responde a aquellos, barbajanes que la han estado agrediendo, la han estado ofendiendo en redes sociales y en otros espacios por ser mujer? ¿Y usted qué sentimiento tiene de tener un gabinete que creo que ya en su mayoría es conformado por mujeres? Eso sería mi planteamiento y el agradecimiento, señor presidente, por el clima de libertades que hay para que podamos ejercer nuestro oficio, y reciba un saludo de la gente que nos ve todos los días en el noticiero en redes. Pues muy bien, y pues felicidades, ¿no?, por tu trabajo como periodista, como buen comunicador. Estamos, yo creo que ya bastante blindados. Va a ser muy difícil que le den marcha atrás a los programas de bienestar, porque están llegando a 25 millones de hogares. México tiene, nuestro país, 35 millones de hogares, y los programas de bienestar están llegando a 25 millones. Hay otros 5 millones que también se benefician de manera directa del presupuesto, de modo que estamos ayudando de manera directa a 30 millones de hogares. Quedan 5, pero también se están beneficiando porque está creciendo la economía, hay capacidad de consumo. Cuando la gente no tiene para comprar ni siquiera lo indispensable, pues le va mal al comercio, le va mal a la industria. Pero esto no está sucediendo actualmente, afortunadamente, en nuestro país. La gente tiene para lo básico y en algunos casos hasta para más. Ha aumentado el salario como no se veía en 4 décadas. Está creciendo la economía, hay empleo. México es de los países con menos desempleo en el mundo. Un obrero de la construcción está ganando hasta 60,000 pesos mensuales. Un fierrero en las obras que se están construyendo. O sea, hay una situación muy favorable, de modo que se benefician todos, todo el pueblo, hasta los de arriba. Desde luego, la estrategia nuestra
fue y seguirá siendo la de apoyar de abajo hacia arriba. Antes se pensaba que si se apoyaba el de arriba iba a gotear hacia abajo, que la riqueza iba a filtrarse como si fuese contagiosa, ¿no? Se llamaba la teoría, pseudo teoría del goteo. Por eso rescataron a los banqueros con el FOBAPROA, con esa falacia de que si rescataban a los de arriba les iba a ir bien a los de abajo. Decían mucho, si se llena el vaso, la copa va a derramar. Pues no, se llenaba el vaso, ya se iba llenando el vaso, la copa, y ponían otra, y nunca caía nada abajo. Entonces ahora fue distinto, ahora es de abajo hacia arriba, todo. Y aquí quiero aprovechar porque hay muchos migrantes también chiapanecos. Quiero aprovechar para agradecerles a nuestros paisanos, porque sí son los programas de bienestar. De manera directa, en programas de bienestar estamos destinando este año 600,000 millones de pesos. Es histórico. Pero ¿saben cuánto se reciben de remesas? ¿Cuánto es el monto de las remesas? Lo que envían nuestros paisanos a sus familiares en México. 1 billón. Es muchísimo lo que nosotros, ¿sí?, de manera directa estamos apoyando. Pero nos quedamos cortos. Las remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Y tanto los programas de bienestar como las remesas van abajo. Y eso es lo que fortalece el mercado interno. Por eso se beneficia el comercio, por eso se beneficia la industria, los servicios. Entonces, ese es el modelo. Bueno, por eso va a ser muy difícil que cambien, porque la gente no lo va a permitir. Además, ya hay reformas a la Constitución que logramos impulsar, aún en contra de diputados del PAN. Se logró una alianza con otros partidos, se reformó el artículo 4 y ya la pensión a adultos mayores se elevó a rango constitucional. Es un derecho. Además, hay un transitorio en la Constitución en donde se establece que esté quien esté en la presidencia, tiene que garantizarse el presupuesto para este derecho y tiene que ir aumentando año con año. Y así para las becas a estudiantes de familias pobres y para discapacidad. Entonces, ya se ha ido avanzando. No creo yo que puedan dar marcha atrás. Además, en el peor de los casos, tendrían mayoría simple, y toco madera, pero no tendrían mayoría calificada, que es lo que se requiere para reformar la Constitución. Y yo espero pues que el movimiento progresista sea el que tenga mayoría calificada para que no se modifiquen esos artículos de la Constitución y que se puedan aprobar otros en beneficio del pueblo, que se legisle en favor del pueblo. Los datos de seguridad en Chiapas, la verdad,
son excepcionales. O sea, hay datos que no se pueden inventar. Hay cifra negra en delitos como robo, secuestro, extorsión, porque muchas veces no se denuncian, pero el homicidio se tiene que registrar. Ahí no hay cifra negra. Robo de vehículo tampoco hay cifra negra, porque o está asegurado el vehículo o al que le robaron el vehículo va y lo denuncia pronto porque no quiere que utilicen su vehículo para cometer otro delito. Entonces, y si vemos en el caso de homicidios, por ejemplo, a ver si es muy baja la incidencia. ¿Por qué no pones la gráfica de cómo está Chiapas en lo nacional? No, la otra que presentó sí, 21 lugar, pero por habitantes la que sigue. Miren, de 32 entidades ocupa el 26 sitio. Es de los estados con menos homicidios. Estábamos hablando de 4, son los 6, 7 estados con menos homicidios en el país. Y el único de frontera, perdón. Y con la frontera. ¿A qué se debe? Yo quiero expresar una idea a las culturas, al México profundo, a las tradiciones, a las costumbres, al conservar nuestro bagaje, nuestra herencia cultural. Se debe mucho eso. Entre más vida comunitaria, menos delitos. Se debe a que hay integración en las familias, ¿sí? No está roto el tejido social, hay ayuda mutua. Eso es importantísimo. Hay solidaridad, fraternidad, se ayudan unos con otros en la familia, en la comunidad. Por eso no hay que perder esos valores, esas tradiciones, esas costumbres. Otro elemento también muy favorable ha sido la labor de las iglesias en Chiapas. Es donde mejor han hecho trabajo las iglesias. Me refiero a la Iglesia Católica y me refiero a la Iglesia Evangélica con todas sus denominaciones. Eso también ha ayudado. O sea, hay valores culturales, morales, espirituales, hay respeto, no hay una modernidad malentendida. Es otra cosa.
eso ha ayudado mucho. Por ejemplo, ¿dónde tenemos más problemas de homicidio? ¿Dónde hay más consumo de droga? Está asociado el narcomenudeo, el consumo de la droga, sí, a los homicidios. Porque donde hay consumo de droga, se pelean las bandas, el mercado, y se enfrentan. Es lo que nos pasa lamentablemente en Guanajuato. Si vemos, Guanajuato está en quinto lugar, sexto. Sí, ¿verdad? Sí. Pero por cada 100.000 habitantes. Sí, por cada 100.000 habitantes. No, si pones la gráfica anterior, por número de homicidios debe estar en primero. Primero. Pero ahí tenemos un problema de consumo. Por eso tenemos que trabajar todos en la campaña de orientación a los jóvenes, de atención a los jóvenes, en todo sentido, que los jóvenes tengan oportunidad de estudio, tengan oportunidad de trabajo y que se les oriente. Nada de que las drogas, ¿no?, llevan al paraíso. No, es el infierno. Las drogas dañan. Tenemos que trabajar mucho en eso, porque en la medida que no haya consumo, pues no tenemos estos problemas tan tristes, ¿no?, de adicciones, como lo que está sucediendo, decía yo, en Guanajuato en menor medida, pero como pandemia en Estados Unidos, con el fentanilo, donde pierden la vida 100,000 personas y la mayoría jóvenes. Entonces, tenemos que evitar eso. Orientar a los jóvenes. Nada de que es muy buena onda, ¿no?, la música, ¿no?, de ciertos corridos ahí, que es muy famoso, un artista, y que todo lo pintan color de rosa y muy viril, muy exitoso. No, el que tiene adicción al fentanilo se puede morir en 6 meses. Es una droga terrible. Y nada de que el que se dedica a eso vive feliz. No, eso es efímero. Todo eso que se transmite en las series de las residencias, ¿no?, donde andan los jefes y las muchachas guapas, muchachos guapos y carros último modelo, de lujos, y ropa de marca y joyas, y levantan el teléfono y, presidente, le pido esto, general, le ordeno esto. Eso es falacia, eso es fantasía. La otra cara de la moneda es el sufrimiento de los jóvenes, de sus familiares. Entonces, que todos ayudemos, porque
en la medida que mantengamos nuestros valores culturales, que no nos vengan a querer lavar el cerebro de que eso es la modernidad, que ese es el éxito. No, hay que no estés hablando tu lengua, no te vistas así, no te comas las heces o las digas de más. No, tienes que civilizarte. Al carajo con eso. La civilización es la que traemos por nuestro pasado y es una gran herencia cultural que debemos de sentirnos orgullosos, porque es lo que nos da identidad. Ya quisieran en otros países tener la herencia civilizatoria que tenemos los mexicanos. ¿Cuándo llegaron los europeos? Hace 500 años. ¿Cuándo florecieron las grandes civilizaciones mesoamericanas en Chiapas y en todo México? 2000 años antes de Cristo, dominando la astronomía, las matemáticas, el arte, la cultura. Nada más que vinieron a decirnos que venían a civilizarnos, cuando en realidad venían a saquearnos, como lo hacen todos los imperios, como lo hacen todos los invasores, colonizadores. ¿Cómo justifican de que van a oprimir a los pueblos, que van a explotar a los pueblos, que van a saquear a los pueblos? Pues considerándolos atrasados, salvajes, bárbaros, y ellos son los de la civilización. Yo hace poco hablaba de que cuando llegaron los europeos teníamos como 10 millones de habitantes. Cuando la invasión, en el siglo XVI, 10, 12 millones de habitantes. Cuando logramos nuestra independencia, 3 siglos después, en vez de 10, teníamos 8 millones. En 3 siglos. ¿Por qué? Bueno, porque nos trajeron enfermedades desconocidas para los curanderos tradicionales y se convirtieron en epidemias. La viruela, por ejemplo, diezmó la población originaria. ¿Cuándo los civilizadores descubrieron la vacuna para la viruela? 300 años después. Ya 1808, casi cuando se obtuvo la independencia de México. 300 años después. Entonces, ¿dónde está la civilización? ¿Qué pasa ahora? Para tener un referente, son otros tiempos, nos afecta la pandemia del COVID. ¿Cuánto tiempo lleva descubrir y hacer una vacuna? 1 año. ¿Y cuántas vidas se salvaron? Millones de vidas en el mundo. Pero llevó 1 año. Entonces, todo esto de la
civilización o barbarie es muy relativo y no hay que tragarse ese cuento y sentirnos muy orgullosos de nuestro pasado, de la grandeza cultural de México. Acerca de el trato a la secretaria de Gobernación, pues es una profesional, una muy buena servidora pública, con mucha experiencia, pero sobre todo sensible, honesta. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, del 2000 al 2005, la mayoría de los integrantes del gabinete eran mujeres. Creo que éramos 14 y eran como 8 mujeres. Y se hizo un buen gobierno. Ahora, lo mismo. Me siento muy orgulloso de que ya son mayoría mujeres o están iguales, pero las mujeres son muy responsables, muy trabajadoras, muy sensibles, muy honestas y me ayudan mucho. Pero no sé si tú quieres decir algo. Muy breve, presidente. Muchas gracias por la pregunta. Mira, lo que considero, lo que opino es que, aunque parezca increíble, pero a veces ayudan este tipo de comentarios tan abiertamente misóginos, machistas, que ponen en evidencia todavía un pensamiento conservador, donde solo puedes ubicar a una mujer o a una mujer joven en algunos espacios de la sociedad. Y ayuda también pues a eso, a discutir, porque lo increíble y la buena noticia es que cada vez son menos. Hemos avanzado muchísimo en el camino por la lucha por la igualdad, y no es solo mi caso, como aquí el presidente decía, pues son varias ya las mujeres que han venido conformando no solamente el gabinete, sino responsabilidades de primer nivel, y siempre se pone de manifiesto este pensamiento conservador. Aquí está Rosa Isela, se discute qué se pone, cómo se viste, cómo se peina, y todo eso ha venido ayudando a avanzar, porque también en esta lucha del feminismo hay mucha simulación. Y en marzo salen con el pañalete morado, pero son los mismos que se ponen a discutir que si solamente se tienen espacios para el modelaje. Entonces, en ese sentido, el hecho de pues poder estar aquí, poder conformar un equipo del lado del presidente, abre camino a esta discusión, pero como decía, la buena noticia es que hemos avanzado muchísimo en este terreno y cada vez vamos avanzando más, y que se discuta y en las redes sociales se abra la discusión siempre va a ayudar, porque una de las tareas finalmente la cuarta transformación es la revolución de las conciencias. Gracias. Bueno, pues ya nada más decir que los avances en materia de seguridad en Chiapas también tiene que ver con la participación del gobernador, pero no de palabras, sino con hechos. No se mostró, podríamos hacerlo, todos los días, de lunes a viernes, nosotros nos reunimos en el Palacio Nacional de 6 a 7 de la mañana, los integrantes del Gabinete de Seguridad, pero se hace lo mismo en los estados, y hay estados en donde están los gobernadores desde temprano, con los comandantes de zona, ya sea de la Secretaría de la Defensa
de Marina, con los fiscales, todo el grupo que tiene que ver con seguridad. Y aquí, por ejemplo, en Chiapas y en otros estados, estas reuniones las encabeza el gobernador todos los días. A ver si tenemos el dato sobre la asistencia del gobernador a las reuniones de seguridad, porque es muy importante. Si es algo que le preocupa a la gente, la seguridad, pues no se puede delegar, no se le puede pedir a un funcionario que se haga cargo. No, eso lo tiene uno que manejar de manera directa, personal. No es que me informes cada semana, cada 15 días o cuando hay un asunto grave. No, el gobernante tiene que saber todos los días lo que sucedió en las últimas 24 horas. Para eso son esas reuniones. Y miren, de 1078 reuniones, $1,152 han sido conducidas por el gobernador. O sea, tiene una asistencia del 94%. Y cuando no ha estado él, creo que va un representante, el secretario de Gobierno, la secretaria de Seguridad. Entonces, esto es importantísimo. El estar todos los días, conocer lo que sucede en todas las regiones de este gran estado de Chiapas. Entonces también eso es importante. No